ustedes. Les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Hermoso pasaje del Señor Jesús con dos damas, las hermanas de Betania, Marta y María. Lucas 10, 38 al 42. Dice la palabra de Dios para nosotros hoy. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Pueden sentarse, queridos hermanos. En Lucas capítulo 9, el Señor estaba exigiendo a sus discípulos que conocieran muy bien qué es lo que es necesario para seguirlo a Él. Jesús en Lucas 9 les hace ese llamado a la salvación, ese llamado al discipulado a sus discípulos, los que le acompañaban, los que le seguían hasta ese momento. Les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que intente salvar su vida, la perderá. El que la pierda por causa de mí y de mi evangelio, para vida eterna la guardará. Eso es lo que es necesario para ser discípulo de Cristo. Para entrar en el reino de Dios hay que perderlo todo. Y hay que vivir entregado completamente al Señor Jesús. Después de esa exigencia para llegar a ser un discípulo de Cristo, se presentan otras actividades muy importantes en ese mismo capítulo 9 del Evangelio de Lucas, y llegamos a nuestro texto, en el cual nos encontramos con dos mujeres que ya habían escuchado esa exigencia. Estas dos mujeres muy probablemente habían conocido a Jesús, quien había pasado por su aldea, o habían tenido contacto con los discípulos de Jesús en las misiones evangelísticas que el Señor los mandaba. Y estas dos hermanas y su hermano Lázaro ya conocían a Jesús, o sea, ya sabían lo que Jesús exigía. Y estamos muy seguros de que ambas conocían al Señor, ambas eran discípulas de Jesús. Así que el Señor nos mueve de la exigencia para entrar al reino, de la exigencia para ser su discípulo, a la forma como viven sus discípulos después de entrar al reino. Este pasaje es un pasaje especial para discípulos, para los que ya hemos entrado al reino de Dios. Nos habla de cómo debe vivir después de convertido un discípulo del Señor Jesús. Y el evento que se nos narra aquí ocurre en una aldea llamada Betania, que quedaba a 2.5 kilómetros, 2 kilómetros y medio de Jerusalén, en el camino de Jerusalén a Jericó. Cuando Jesús iba a Jerusalén, él se hospedaba en las aldeas que estaban cercanas a Jerusalén, porque Jerusalén era una ciudad muy populosa, tenía mucha gente y muy probablemente era muy difícil conseguir una habitación allí. Y él se hospedaba en aldeas y muy probablemente en la aldea de Betania, que quedaba cerca, 2 kilómetros y medio, es cerca. Allí el Señor se hospedaba en la casa de estos hermanos. Y así es como se conocen y entran en relación Jesús, María, Marta y Lázaro.
quienes, estos tres últimos, llegan a ser no solamente discípulos de Jesús, sino sus amigos. El Señor Jesús muestra en el relato evangélico que Él no solamente les tenía por discípulos, sino que Él les amaba de manera especial. Vemos de una manera muy especial cómo Jesús consideraba a Lázaro su amigo, y como amigo lo amaba entrañablemente. Y lo mismo estas dos hermanas, Marta y María. Esta María, de la cual habla aquí, es necesario que la diferenciemos de otras Marías. Hay otras Marías en el relato del Evangelio. María, la madre de Jesús, es fácil de diferenciar. María Magdalena también es fácil de diferenciar. Pero hay otras Marías. Esta es María de Betania. María de Betania. Este incidente que acabamos de leer ocurre al principio del ministerio del Señor Jesús. Pero esta misma María, al final del ministerio del Señor Jesús, es la que aparece en la casa de un leproso llamado Simón y unge al Señor Jesús con un perfume muy costoso. Es la misma María. Aunque hay otra mujer, de la cual no se nos dice su nombre, que también unge al Señor con un perfume muy costoso. Entonces tenemos que identificar bien de qué María se trata. Es María de Betania, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. Y el protagonista de nuestro texto siempre es el Señor Jesús. Pero entre los personajes que aparecen en este pasaje, sin duda el protagonista es María, María de Betania. Y lo que el Señor quiere que observemos en este personaje, a partir de la comparación con su hermana, es que María tiene algo que Marta no tiene. Que María, desde muy temprano de su conversión, ella tomó una decisión muy importante que la marcaría por el resto de su vida y la beneficiaría por el resto de su vida. Ella tomó la decisión de estar siempre a los pies del Señor Jesús. Y disciplinó su corazón para entender los tiempos en los cuales ella debe estar a los pies del Señor Jesús. O sea que María es un ejemplo de una mujer que vive como Jesús quiere que vivan sus discípulos. María es una mujer que ha logrado algo en su corazón que Marta no tiene. Y ese algo del corazón de María lo hemos llamado corazón unificado. Corazón unificado. Ese es el tema de nuestro pasaje. Basados en la experiencia de María de Betania, el tema de nuestro pasaje es la vida correcta de un discípulo después de su conversión, demostrada en María de Betania, quien eligió correctamente. Este pasaje se trata sobre las decisiones que hacemos los discípulos después de convertidos. Marta, una decisión equivocada. María, una decisión correcta. Este pasaje trata sobre la forma como debe vivir un discípulo después de convertido al elegir correctamente su prioridad y disciplinar su corazón para mantenerlas. Mantener esas prioridades, mantener esa prioridad en su corazón. Y lo que hemos llamado un corazón unificado. María es la dama del corazón unificado. Y ese es el título que le hemos puesto al mensaje en el día de hoy. La dama del corazón unificado. Y queremos resaltar pues en ese personaje, María, la condición idónea del corazón de un discípulo. La decisión correcta de un discípulo que lo lleva a la condición idónea en su corazón, que es lo que hemos llamado un corazón unificado. Y en nuestro pasaje se compone de 3 escenas. En primer lugar vemos el corazón unificado demostrado en la primera escena. Jesús entra a la casa de estas dos hermanas
Probablemente hay un saludo inicial, un pequeño pasabocas, y todo el mundo se sienta a escuchar al maestro, excepto Marta. Ese es el corazón unificado demostrado. Pero luego Marta, que no tomó la decisión correcta, ni en ese momento ni antes, Marta viene y cuestiona lo que su hermana hace, la elección de su hermana. Y eso es lo que podríamos llamar el corazón unificado cuestionado. Cuestionado. Primero, el corazón unificado demostrado. Segundo, el corazón unificado cuestionado. Y en tercer lugar, cuando Marta cuestiona a su hermana y, ojo, regaña al Señor Jesús. Algo que de ninguna manera podemos elogiar ni defender a Marta. Algunos predicadores, cuando predican este pasaje, procuran defender a Marta, pero tenemos que reconocer definitivamente que Marta aquí no eligió bien ni actuó bien. No es de defender, es de reprochar a Marta. Entonces el Señor Jesús defiende a María, y eso es lo que podemos decir, el corazón unificado confirmado. Confirmado. Entonces tenemos el corazón unificado demostrado, el corazón unificado cuestionado, y el corazón unificado confirmado. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje. En primer lugar, veamos cómo el corazón unificado es demostrado. Dice el versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esa es la escena que favorece la demostración del corazón unificado. Es un privilegio enorme que esta mujer tiene. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey eterno, está en su gira evangelística y sanadora de milagros por todo Palestina, y en su círculo, en su gira en las aldeas, entra a Betania. Y como Marta, María y Lázaro son sus amigos, él usa la casa de sus amigos para hospedarse. Esa es la escena que favorece la demostración de un corazón unificado. La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿cómo obtuvo Marta ese privilegio de que el Señor se hospedara en su casa? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El Señor mismo se lo dio. Marta no lo invitó. El Señor escogió quedarse en la casa de Marta. Marta, Lázaro y María no escogieron ser amigos íntimos de Jesús, no. Jesús fue el que les dio el privilegio de ser amigos íntimos de ellos. Así que este tan grande privilegio, esta grandiosa oportunidad, el Señor se la dio a esta familia, a esta dama, a Marta. Y esa es la escena que hace que el corazón unificado se manifieste. Verso 39. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Y ahí tenemos el corazón unificado manifestado. María tiene un privilegio enorme. Jesús está en su casa, la casa de su hermana, probablemente era una casa familiar. Y al llegar Jesús a su casa, a la casa de Marta, Jesús comienza a enseñar. Y cuando Jesús comienza a enseñar, todo el mundo se queda callado y muchos caen a los pies del maestro para escuchar. Entre ellos cae María. María cae a los pies del maestro. ¿Cómo obtuvo ella ese privilegio de tener al maestro en la casa? Ya lo dijimos, el Señor se lo dio. Pero ¿cómo obtuvo ella el privilegio de que cuando el Señor comienza a enseñar, ella caiga inmediatamente seducida por la palabra del Señor, dominada por la palabra del Señor, como si tuviera un imán que la atraía hacia la tierra, y caer absolutamente sentada, absorta y atenta para escuchar la palabra de Jesucristo, sin que le importe quién está a su lado o qué están haciendo a su lado?
en la aldea, en Jerusalén, en Palestina, en el resto del mundo, en los cielos y en el infierno. No le importa, solo fijar su atención en las palabras del Maestro. ¿Quién le dio ese privilegio, esa capacidad de ser seducida por la palabra? Jesús se lo dio, sin duda. Es un regalo de la gracia de Dios. Pero ella fue la que tomó la decisión. Esa decisión la tomó ella. Desde que ella conoció al Señor Jesús, desde que escuchó sus palabras por primera vez, desde que vio sus milagros, María decidió entregar su vida completamente a la audición de la palabra de Dios en el momento adecuado. No nos podemos pasar escuchando la palabra de Dios 24 horas al día. Hay tiempo para trabajar, hay que trabajar. Las damas tienen que asear la casa, tienen que hacer sus deberes, cuidar los niños. Pero cuando el Señor habla, hay que escuchar al Señor. Hay tiempo para escuchar al Señor. Entonces, este privilegio que obtuvo María, se lo dio el Señor, pero ella fue la que tomó la decisión. Y cuando ella tomó la decisión, ella hizo que esa decisión de escuchar al Maestro, de estar a sus pies prestándole atención plena, se convirtiera en una forma de vivir para ella. Es algo que ella seguramente ya estaba haciendo de manera automática. Es decir, que todos los días de su vida, ella dedicaba un tiempo para escuchar al Maestro. En ese caso, no siempre podía escucharlo físicamente, pero como todos los demás cristianos, María ya conocía los dichos de Jesús. María probablemente conocía el Antiguo Testamento y María tenía ya un tiempo y una disciplina para escuchar al Maestro. Y por tal razón fue una cosa casi que automática, casi que intuitiva, casi que instintiva, caer a los pies del Maestro cuando ella escuchó al Maestro proferir las primeras palabras en la sala de estar de la casa de su hermana o de la casa de su hermana. Era ya para María una forma de vivir, una disciplina que ella cultivaba en su vida. Y con aquel privilegio tan grande, no solamente oyendo los dichos del Maestro o recordándolos, sino viéndolo a él de cuerpo presente, con mayor razón, la potencia del impulso para quedarse quieta y escuchar al Maestro fue incontenible. Y por eso María no tuvo nada más sino estar escuchando la palabra del Señor Jesús. Esa es la demostración de una mujer que tiene un corazón unificado. Pero en la escena se nos muestra a una mujer que no tiene un corazón unificado, a Marta. La reacción de Marta cuando el Señor Jesús comenzó a hablar no fue igual a la de María. Como dije, seguramente entraron a la casa Jesús y sus apóstoles. Marta y María probablemente sirvieron un pequeño refrigerio, dieron una boca de agua o una copa de vino, como era la usanza de la época. Probablemente alguien le dio algo a Jesús para que se refrescara, que se pusiera cómodo. Bien, todo el mundo se refrescó, se puso cómodo, todos estaban ahí saludándose, algunos tal vez ya se conocían ahí en la escena. Y de un momento a otro el Señor Jesús comienza a hablar. En verdad os digo, María, ¡pum!, cae al suelo. Todos los demás callados. No es como aquí en la iglesia que uno coge el micrófono. Hermanos, vamos a orar. Todo el mundo sigue hablando. Vamos a orar. Le toca a uno enojarse para que se queden callados. Cuando el Señor dijo, de cierto os digo, silencio absoluto, María al suelo, todo el mundo con la boca callada, pero Marta se acordó que había dejado un mondongo en la parrilla y se fue a vigilar el mondongo. Increíble. Eso es algo increíble. Vemos cómo hay discípulos de Jesucristo cuyo corazón todavía es un corazón no domado para las cosas de Dios, no domado para el reino de Dios, un corazón lleno de
impulsos terrenales y carnales. Un corazón no priorizado, un corazón no unificado, un corazón dividido. ¿Qué es lo contrario de un corazón unificado? Un corazón dividido. Para Marta era igual de importante, y quizás en su corazón ella razonó, es que enseguida le voy a servir el mondongo al maestro. Tengo que ir a echarle ojito al mondongo. Ella seguramente razonó y creyó que sus obras eran buenas, que era tan bueno prepararle el alimento al maestro como estar a sus pies escuchando su palabra. No, señora. No, señora, está muy equivocada. Porque eso no es lo que el maestro quiere que usted haga en ese momento. Eso sí es una buena obra, pero no es la obra que el maestro quiere que haga en ese momento. Porque usted podrá servirle el mondongo después, o tiene el mondongo preparado, listo, porque le anunciaron visita, o lo hace después de que él dé la palabra de vida, el alimento espiritual, y luego nos concentramos en el alimento físico. Las prioridades tienen que ser establecidas, las disciplinas tienen que ser ejecutadas. No es correcto cuando el Señor nos dice, quiero que estén escuchando mi voz, irnos a hacer otras cosas. Y en el día de hoy, digamos que la aplicación es respetar, guardar correctamente el día del Señor. El día domingo es el día en que el Señor viene a hablarnos por medio de su palabra predicada. No es el tiempo para otras cosas. Es un tiempo que el Señor quiere que utilicemos en la dedicación de nuestra alma. Entonces esta mujer, hermana en Cristo y hermana de María, que reaccionó muy distinto a María, está mostrando que en ella hay otro corazón y otra forma de vida. Algunos pintan a Marta de Betania como una mujer obsesiva compulsiva, de esas que barre el piso 3 veces, que lava la loza 2 veces y que sale a la calle a comprar algo y se devuelve para ver si dejó la panilla del fogón apagada. Una mujer obsesiva compulsiva. Es probable que ella tuviera esos hábitos de vida, de disciplina exagerada, de obsesión exagerada por la limpieza y cosas como esa, y que su mente, su corazón estaba muy dividido y partido en 1000 fragmentos, contrario al corazón de María. Entonces, en esa condición, Marta se va y resulta que llegando a la cocina no solamente encuentra lo de la comida, sino que encuentra otra cosa que hacer y otra cosa que hacer, y el sermón va avanzando, y otra cosa que hacer y el sermón sigue avanzando, cuando ella ve y de un momento a otro ya tiene 3, 4 cosas que hacer que no las puede hacer ella sola. Entonces viene, interrumpe el sermón y regaña al maestro. ¡Wow! ¡Qué insolencia! Y ese es nuestro segundo punto, el corazón unificado cuestionado. Versículo 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Aquí vemos cómo el haber hecho una elección incorrecta la lleva de mal en peor. La lleva de salirse de aquella circunstancia en la cual su alma iba a ser bendecida, transformada, santificada, para una circunstancia donde las ocupaciones disipan su mente de lo que es bueno, y sus pensamientos ahora comienzan a divagar en otras cosas, y va de negativo en negativo en negativo hasta llegar al punto de reaccionar de forma insolente con el maestro, de cuestionar al maestro y de pedirle al maestro que haga algo que ella cree que es lo correcto. Marta no eligió correctamente. Cuando se convirtió, ella no se dio cuenta que tenía ese problema del corazón dividido. Y no comenzó a ejercitar su alma en cambiar, en corregir esas actitudes, esa condición de su corazón, sino que Marta, después de convertida, siguió viviendo su vida común y corriente, siguió siendo la misma.
La misma mujer, ahora cristiana, pero la misma mujer, obsesionada con la cocina, obsesionada con la limpieza, obsesionada con los quehaceres de hogar, aprisionada en las cosas terrenas, sin poder mirar más allá de su nariz lo que la está esperando en cielo nuevo y tierra nueva. Su mente no era una mente transformada, era una mente todavía cargada de lo terrenal. Y eso la lleva a hacer este juicio inadecuado con respecto a la elección de su hermana. Ella cree que la que eligió mal fue María, y por eso se atreve a darle al maestro este regaño. El maestro, obviamente, conoce bien la situación, conoce bien los dos corazones. El maestro está viendo el corazón de Marta. Enseguida nos va a describir el corazón de Marta. Y el maestro está viendo el corazón de María. Y lo que hay en los dos corazones muestra la gran diferencia entre los dos discípulos. María, plácida, deleitada, edificada, siendo transformada, experimentando el amor, la paz, la presencia de Jesús, su mente cada vez más en Jesús, cada vez más en el cielo, cada vez más lejos de las cosas terrenas. Y Marta, esa es María, y Marta, su corazón turbulento, agitado, turbado, pensando en las cosas terrenas. El maestro está, hay que atenderlo, la comida, el aseo, los invitados, luego viene dónde va a dormir, una cosa, la otra, un corazón agitado. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero es decisión de Marta. Marta tiene que elegir correctamente. Dios no va a hacer esa elección por ustedes. Si bien María recibió un regalo de la gracia de Dios que fue su salvación y una medida de fe, la decisión de ser una mujer que vive para una sola cosa la tomó María. Y la decisión de no salir de ese corazón turbado y dividido la tomó Marta. Marta no tomó la decisión correcta y por eso continúa ahí atrapada. Es el maestro que ve los dos corazones, pronuncia su sentencia. Entonces el corazón unificado fue demostrado, el corazón unificado fue cuestionado por un corazón turbado que no tomó la decisión correcta, y ahora el Señor Jesús, como juez, evalúa las dos discípulas y emite su sentencia. Elogia a María y le da una gran promesa y condena a Marta. La castiga, no es una condenación para ir al infierno, no, obviamente, sino es su discípulo que no está caminando correctamente. Reprende a Marta y elogia a María. Verso 41. Marta, Marta, esta doble repetición es muy importante en la Escritura. Cuando Dios repite el nombre de alguien, le está diciendo: te amo mucho. Marta, Marta, te amo mucho. Jesús le dijo a Abraham, Abraham, Abraham. Perdón, Jesús no, bueno, sí, Jesús, el verbo, la segunda persona de la Trinidad. Jehová le dijo a Samuel, Samuel, Samuel. Son las personas que Dios ama en la Biblia grandemente, repite su nombre. O sea que Jesús amaba a Marta, no me cabe duda. Jesús amaba mucho a Marta. Miren esto, no era una buena discípula y sin embargo Jesús la amaba. Dice: Marta, Marta. Sus palabras inmediatamente tuvieron que paralizar a Marta. O sea, escuchar su nombre dos veces, todo eso quieto, totalmente quieto. Marta, Marta. Interrumpió su discurso para hablarle a ella. Él pudo haberla dejado y seguir su discurso, pero el maestro se dejó interrumpir y le habló con palabras de amor. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Ahí está la clave de este mensaje. Hermanos, la palabra inquieta originalmente significa de corazón dividido. La palabra inquieta le dice a Jesús a Marta: Marta, tienes el corazón dividido. Y el corazón dividido genera ansiedad.
La causa del miedo, de la ansiedad, de la depresión, es el corazón dividido. Marta, Marta, tienes el corazón dividido y por consecuencia estás ansiosa, estás turbada. Por muchas cosas. La expresión muchas cosas confirma lo que estoy diciendo acerca del corazón dividido. El corazón de Marta estaba lleno de muchas cosas. Cuando, oigan bien, Dios diseñó al ser humano para que su corazón sea compuesto de una sola cosa. Dios diseñó el corazón humano para que él adentro tenga una sola cosa. El corazón humano es como una roca que tiene un solo componente. Las rocas a veces tienen varios componentes. Por ejemplo, hay roca que está compuesta de otros materiales como basalto, arcilla, sílice. Los geólogos excavan y encuentran rocas y dicen, esta roca tiene varios componentes. El corazón del hombre fue diseñado como una roca que debe tener un solo componente. Un solo componente. Y eso es lo que llamamos corazón unificado. Dios diseñó el corazón humano para que él esté compuesto solamente del deseo de estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra y amándole solamente. No de muchas cosas, sino de una sola cosa. Entonces, en esta tercera escena, el corazón unificado de María es confirmado, mostrándole a Marta que el estado de su corazón no lo desea Dios, y dándole a María una gran promesa, una promesa espectacular. Sigue diciendo el 42. Pero solo una es necesaria. Ahí está la confirmación de lo que estamos diciendo de un corazón compuesto de una sola cosa. María ha escogido la mejor. Noten, este es un pasaje que se refiere a la elección que una mujer hace, que un varón hace, que un discípulo hace. María ha escogido la mejor. O sea, la mejor parte para el ser humano es escoger a Jesús como la única prioridad. Y ahora viene la promesa. Y nadie se la quitará. ¿Qué promesa? Eso significa que la carrera que María había decidido tener de estar a los pies de Jesús escuchando al Maestro durante el resto de sus años, la tendría. Nadie quitaría a María de los pies de Jesús. Obviamente Jesús después no estaba, él fue al cielo, ascendió, pero el Espíritu Santo daría a María una porción especial para que ella se siguiera deleitando en la presencia de Jesús cuando Jesús no estuviera, como si Jesús estuviera. Jesús le está diciendo a María, María, nadie te puede separar de mí y a mí nadie me puede separar de ti. María, tú y yo estamos unidos, inseparables. Nadie te quitará de mi presencia. Nadie podrá quitarme a mí de tu presencia. Qué promesa extraordinaria. Y vemos el poder y el beneficio de esta gran promesa mucho más adelante. Como les decía al principio, cuando el Señor Jesús anunció que iba a morir y a ser sepultado, escuchen bien esto, ninguno de los discípulos entendió eso. Nadie. Ninguno entendió. Nadie entendió la cruz. Nadie. Excepto una persona. María de Betania. ¿Usted sabe por qué María de Betania cogió un costoso perfume y se lo echó en el cuerpo a Jesús? Dice la palabra de Dios, para prepararlo para la sepultura. O sea que la única que entendió la muerte de Jesús fue María. Ninguno de los apóstoles, escuchen bien, María, antes de la cruz, era el discípulo de Jesús que más lo entendía. Ninguno, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ninguno, ni Mateo, ni Natanael, ninguno
entendió que Jesús debía morir y ser sepultado. Ninguno. María de Betania. Por eso fue que ella vació su perfume sobre su cuerpo. El mismo Jesús lo dice. Ella lo ha hecho para prepararme para la sepultura. ¿De dónde vino ese conocimiento maravilloso? ¿De dónde vino esa sabiduría que los demás no tuvieron? De la correcta decisión que María tomó de vivir para una sola cosa, vivir para Jesús y estar a sus pies escuchando. Ahí vemos la recompensa enorme que Jesús le da a esta mujer cuando decimos que el corazón unificado fue confirmado. Podemos decir también que el corazón unificado fue recompensado. ¿Qué aprendemos entonces de nuestro pasaje en el día de hoy? Aprendemos que llegar a ser discípulo del Señor Jesús es una gran bendición, pero que un verdadero discípulo puede extraviarse del camino y vivir una vida que a Dios no agrada. Eso aprendemos. Aprendemos que el camino correcto hacia la madurez es tomar la decisión de vivir para una sola cosa. Es considerar el corazón dividido como un enemigo y clamar a Dios con todo nuestro ser. Y yo espero que usted lo haga, querido hermano o hermana, de aquí en adelante. Examíname, oh Dios, si yo soy un hombre o una mujer de corazón dividido. Házmelo saber. Hazme saber si yo soy un hombre o una mujer de corazón dividido. Y enséñame el camino para unificar mi corazón. He tomado la decisión de ser un hombre o una mujer de corazón unificado. Te ruego que me guíes hasta que yo obtenga un corazón unificado. Y poder salirme de esas ideas engañosas que hay en el mundo, de que una persona no puede ser feliz si está enferma, de que una persona no puede ser feliz si está pobre, de que una persona no puede ser feliz si tiene un problema familiar o si tiene una carencia económica o algo por el estilo. Porque la palabra de Dios me dice que para ser feliz una sola cosa es necesaria y yo ya la tengo. Señor, abre mi corazón para que yo entienda esto y pueda ser feliz aunque esté enfermo, porque para ser feliz no necesito estar saludable, necesito a Jesús. Y si estoy pobre, yo pueda ser feliz a pesar de estar pobre, porque para ser feliz no necesito dinero, solo necesito a Jesús. Y si tengo un problema familiar muy grande, estoy a punto de padecer un divorcio, mi esposo me está siendo infiel, tengo un hijo en las drogas, para ser feliz no necesito que mi esposo me ame o que mi hijo salga de las drogas. Para ser feliz solo necesito a Jesús y ya lo tengo. Señor, lleva mi corazón a un nivel superior al nivel donde tú permitiste que llegara esta mujer, María de Betania. Y ahí mismo en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús nos invita a que le oremos de esa manera. En Lucas 11:11 dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? Si Dios es tu Padre y tú le pides un corazón unificado, Él te dejará morir con un corazón dividido. La respuesta es oremos. Señor del cielo y la tierra, tú conoces todos los corazones de todos los seres humanos y de manera especial fijas atención en el corazón de tu pueblo, como lo fijaste en el corazón de estas dos hermanas. Henos aquí siglos después reviviendo la historia de Marta y María y encontrando bajo el análisis de tus ojos, que todo lo penetran y todo lo conocen, que en este lugar hay más Martas que Marías y que las Martas que de aquí necesitan tu ayuda. Señor, te rogamos que así como ayudaste a Marta en aquella ocasión, estamos seguros que Marta, después de estas palabras,
se sentó a escuchar al maestro. Ella no regresó a la cocina. Estamos seguros que regañada, bien regañada, humilde, se arrodilló, se quedó escuchando al maestro. Probablemente con llanto en los ojos y dolor en el corazón por haber sido tan estúpida y por no haber tomado la decisión. Más adelante volveremos a ver a Marta muy activa y con una actitud diferente en el caso de la muerte de su hermano Lázaro, lo cual nos muestra que efectivamente tú transformaste ese día su corazón. Oh Señor, ten misericordia de todos los que estamos aquí con un corazón dividido. Enséñanos ese nivel superior, enséñanos a disciplinarnos para escuchar tu palabra todos los días de nuestras vidas, a no distraernos con cosas banales y superficiales, a no creer la mentira del mundo que para ser feliz se necesitan muchas cosas. No, la enseñanza clara de la Escritura es que para ser feliz se necesita una sola cosa, la cosa mejor, la cosa buena. Esa cosa buena, esa porción buena, eres tú, Señor, y yo ya te tengo en mi corazón. Quita de mí pues esta torpeza, Señor. Quita de nosotros esta torpeza, quita de nosotros esta insensatez que hoy hemos llamado corazón dividido. Y concédenos ser una iglesia fiel, de corazón unificado. El corazón unificado es el origen de la paz, del gozo, de la fidelidad, de la fortaleza en medio de las tormentas de la vida. El corazón dividido es el origen de la ansiedad, del miedo y de la depresión, de la insatisfacción. Señor, ten misericordia de nosotros. Examínanos, oh Dios, y conoce nuestro corazón. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Ve si hay en él camino de perversidad y guíanos por el camino eterno. Gracias por estas dos inolvidables hermanas. Ellas quedaron registradas en el Evangelio y son inolvidables, aún muertas. Ellas dos, sus obras con ellas siguen, especialmente María. Sus obras con ella siguen. Es la única mujer registrada con altísimos honores en el Evangelio. Tal vez con María Magdalena. Esta María de Betania es una de las mujeres, tal vez la mayor de todas, en recibir honores del Cristo del Mesías, a quien ella amó con todo su corazón, a quien le entregó toda su vida y decidió vivir para una sola cosa, estar junto a Él, escuchar su palabra. Señor, ayúdanos. Nuestra debilidad es muy grande. Ayuda a esta amada iglesia. Estamos orando por un avivamiento de los corazones, para que quites esa inconstancia que hay en tu pueblo, ese doble ánimo, ese corazón. Aviva los corazones y llévalos hacia la unificación, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.